Bien, bueno, vamos a empezar con un anuncio. Bueno, el segundo examen parcial no se ha realizado y no se realizó porque, bueno, la Facultad de Ingeniería decidió suspender actividades por una fumigación de los edificios y también, pues, como está normado, que todo examen será presencial. Entonces, pues, no hubo examen parcial y esta semana, pues, por el cierre de edificios o de edificio central, que es el T3, entonces pues no va a haber examen parcial tampoco de manera virtual. Entonces estaremos pendientes. Más seguro se estará realizando, perdón, se estará realizando el día, la semana, perdón, después de Semana Mayor. Entonces pues vamos a estar ahí pendientes de ese tema. Bien, por lo pronto, pues vamos a tener que seguir avanzando con el contenido. Bien, ¿qué contenido toca ahora? Pues, ¿qué sigue? Vamos a empezar con el análisis sintáctico descendente. Ya vimos gramáticas. El último día vimos gramáticas, vimos ambigüedades y sobre todo la gramática recursiva por la derecha. Solo permítame un momento. Bien, entonces vamos a empezar con el LL1. Si estamos hablando de gramática, perdón, de análisis sintáctico descendente, automáticamente estamos hablando de quién. Automáticamente estamos hablando de gramáticas recursivas por la derecha, que tengan la forma así. ¿Sí? Se pueden tener varios hijos, pero que tengan la recursividad por la derecha. Eso nos está diciendo que es el análisis sintáctico descendente. Entonces, como pues eso estamos planteando o necesitando para este tipo de análisis, pues es justamente el último tema que vimos. Bueno, y vamos a empezar con las reglas del LL1. El LL1 se basa en el cálculo de primeros y siguientes. Es una característica que tiene todas las gramáticas, su primero y su siguiente. En este caso, nos vamos a centrar en el primero. Bueno, dice, para calcular el primero, si X es un terminal, entonces el primero de X será X. ¿Sí? Eso está claro. El primero de un terminal es el mismo terminal, ¿verdad? Claro. Bueno, si X es un no terminal, ¿qué pasa cuando X no es un no terminal o qué pasa con los no terminales? Bueno, entonces el primero de X será ¿quién? El primero de Y, unión el primero de Y2, unión el primero de YK, mientras Y produzca epsilon. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a evaluarlo, vamos a pensar cómo es. Tenemos una producción, por ejemplo. E produce más T, E prima. ¿Sí? Más T, E prima. ¿Sí? E produce más T, E prima. Bien. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que el primero de E, ¿sí? Será igual a quién? Al primero de más, unión, el primero de T, unión, el primero de E, prima.
Sí y solo sí, el primero de más contiene a epsilon. Si el primero de más no contiene epsilon, todo esto se borra. Es decir, solamente me quedo con el primero de más hasta este punto. ¿Sí? Si en dado caso el primero de más, por ejemplo, contiene epsilon, entonces prosigo al primero de t. Y evalúo, el primero de t contiene a epsilon, y si no, entonces hasta aquí corta el cálculo de primero de e. No nos salimos de que estamos calculando el primero de e. Y si, por ejemplo, el primero de t contiene epsilon, entonces sigo y lo uno al primero de e'. ¿Sí? Entonces el primero de e vendría siendo el primero de más, el primero de t y el primero de e'. Sí y solo sí contengan a epsilon en sus primeros. Si más tiene epsilon, y así sucesivamente. Acá lo podemos observar ya la respuesta. ¿Cuál era el primero de un terminal? El mismo terminal. Entonces el primero de E sería más. Sí, ¿por qué? Porque el primero de más, es el mismo. Eso lo vimos en la primera ley, que dice el X es un terminal, entonces el primero de X es X. ¿Sí? Entonces, el primero de más es más. Entonces, como no contiene epsilon, ¿verdad? Aquí no existe ningún epsilon porque es más, aquí corta. Entonces, el primero de E es más. Básicamente esa es la ley de primeros. Y dice que, bueno, si X produce epsilon, entonces el primero de X es epsilon. Básicamente es obvio, ¿verdad? Algo que ya hemos platicado. Y bueno, pues ese es en el caso del cálculo de primeros. El cálculo de primeros está basado mucho en la segunda ley. Casi todos es la segunda ley, ¿verdad? Bien, vamos con el cálculo de siguientes. El cálculo de siguientes dice lo siguiente, valga la redundancia. Colocar dólar en el siguiente del símbolo inicial. Dólar es el delimitador, es como en el método del árbol teníamos el numeral. En este caso tenemos nosotros el dólar. Ojo, esto solo se coloca en el símbolo inicial. Recordemos que todas las gramáticas tienen un símbolo inicial. Entonces acá colocamos dólar en el símbolo inicial. Siempre. Entonces, por ejemplo, si en mi gramática S es el símbolo inicial, entonces el siguiente de S, automáticamente le coloco dólar. ¿Sí? Automáticamente. Vamos con el otro. Dice, A produce A alfa beta. Entonces estamos buscando nosotros ahora esta forma. Entonces, todo el primero de beta pasa al siguiente de B, exceptuando epsilon. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por cierto, Jamboard va a dejar de existir. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo A produce alfa B beta, quiere decir que el siguiente de A será ¿quién? Todo lo que está ¿en dónde? En el primero de beta. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté en el primero de beta pasa al siguiente de A, ¿verdad? Entonces, aquí puede existir, no sé, XY, perdón, XY, perdón, bien, XY exceptuando epsilon, ¿sí? Epsilon no va a estar. Entonces, puede que en el primero de beta sea XY epsilon, va a pasar todos menos epsilon.
Entonces, ese es el siguiente DA. Cuando la producción tenga esta forma, ¿sí? Cuando la producción tenga una forma diferente, no se podría aplicar esta ley, ¿sí? Buscamos esta forma. A produce alfa B beta, ¿sí? Bien, vamos con la otra ley. Y dice, si A produce alfa B o A produce alfa B beta, entonces y en el primero de beta contiene epsilon, quiere decir que tenemos lo siguiente. A produce alfa B o A produce alfa B beta, pero beta en sus primeros contiene epsilon, ¿sí? Que contenga epsilon quiere decir que esto se elimina, ¿verdad? Hay una posibilidad. Cuando sea así, dice, todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Aquí es al revés. Dice que todo lo que está en el siguiente de A pasa al siguiente de B. Todo lo que está en el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Sí? Entonces acá tendríamos siguiente de A será igual a siguiente de B. Cuando se cumplan estas formas, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar. Vamos a ver un ejemplo, porque pues aquí básicamente es todo teórico. Vamos a ver un ejemplo. Solo permítame un momento. Bien. Eh, entonces, vamos a situarnos en un ejemplo. Acá. Y vamos a trabajar con alguna gramática que hemos estado realizando. En este caso, mm, vamos a ver. Tenemos esta gramática y solo le vamos a poner TE' más TE' y acá tendríamos T, F, perdón, FT' por FT'. Oh, sí, ahí está. Aquí estaría nuestra gramática acá le vamos a colocar un ID. Estaría nuestra gramática de las expresiones regulares, perdón, de expresiones aritméticas, pero, ya recursiva por la derecha, ¿verdad? Entonces, ahora empezamos. Bien. Acá el paso número 1 sería que
el cálculo de primeros, ¿sí? Procedemos a calcular primeros. Entonces, tengo el primero de quién. Vamos a empezar con el primero de E, ¿sí? Tengo el primero de E. ¿A quién va a ser igual el primero de E? Bueno, voy a duplicar esto. Bien, para ver la gramática acá. Bien. El primero de E vendría siendo acá. Me voy a centrar en esta producción. Y con base a la primera ley que dice, la segunda ley de primeros que dice que hay que calcular los primeros de Y1 unión Y2 unión YK mientras YI produzca epsilon. Entonces vamos con T, ¿sí? Básicamente sería el primero de E es igual al primero de T. Entonces, para calcular primero de E, necesito primero de T. Acá, ¿sí? Así, ¿verdad? Si el primero de T o T como tal produce epsilon, entonces voy a proceder ¿a qué? A realizar una unión con el primero de E', ¿sí? Pero eso será sí y solo si el primero de T contenga epsilon. Vamos a evaluarlo. ¿Quién es el primero de T? Nos pasamos para acá. La misma historia. Acá hay que calcular el primero de F y después, evaluando el primero de F, se calcula el primero de T'. ¿Sí? Bien. Entonces acá, primero de F. Vamos con F. Primero de F. El primero de F será igual a quién? Al primero, en este caso, de número. ¿Quién es el primero de un terminal? Según lo que hemos visto. Ahí lo pueden colocar en el chat. ¿Quién es el primero de un terminal? El mismo terminal, ¿verdad? Entonces, el primero de número, ¿quién es? Número. Pero ojo, F tiene dos producciones. Vamos, este número es con esta producción. Vamos con el otro terminal o la otra producción, perdón. ¿Quién es? ID. ¿Quién es el primero de ID? Nuevamente, ¿quién es el primero de un terminal? El mismo terminal. ID. Entonces yo ya tengo en este punto los primeros de F. Regresamos. Porque todo esto salió del primero de T. ¿Quién es el primero de F? Bueno, el primero de F es número ID. Y pregunto, ¿será que el número ID contiene a epsilon? ¿Será que el número de ID contiene epsilon? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que en esto que está seleccionado, perdón, ¿dónde está mi mouse? Aquí está. ¿Será que esto que estoy seleccionando contiene a epsilon? Y no contiene epsilon, no existe epsilon en esto, no, porque solo es un número y ID. Entonces, se corta el ciclo y solo me quedo con que el primero de T es el primero de F. Si en dado caso esto hubiera sido de la siguiente manera, así, y en dado caso esto contiene epsilon, sí, ahí sí voy a evaluar el primero de T'. Pero en este caso no. En este caso únicamente era número ID, entonces descarto T'. Entonces yo ya tengo el primero de T. Ahora voy con el primero de E. ¿Quién es el primero de E? Es el primero de T', perdón, de T. Entonces subo
Y luego vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que el primero de t contiene a epsilon? No, no lo contiene. Entonces, descarto el primero de E', ¿sí? Y todo salió de esto. Todo salió del primero de E. Pero pues automáticamente eso me lleva a calcular el primero de T y eso también me lleva a calcular el primero de F. Entonces yo ya tengo varios primeros calculados. Prosigo. Primero, ¿de quién? De E', que es el que tengo yo aquí. Empezamos a evaluar. ¿Quién es el primero de más? ¿Quién sería el primero de más? ¿Quién vendría siendo el primero de más? ¿Quién vendría siendo el primero de más? El primero de más, como es un terminal, como más es un terminal, es el mismo. En este caso, el primero de más es más. Entonces, más. ¿Sí? Más con epsilon, no, no contiene epsilon. Entonces, automáticamente descarto el primero de t y el primero de e'. Quedan automáticamente descartados. Y vamos, aquí esta es la última ley, dice que si x produce solo epsilon, entonces el primero de x también es epsilon. Aquí dice, aquí tengo e' produce epsilon, entonces en sus primeros también va a existir e'. Y ya, ha terminado. El primero de t ya lo calculé, ahora queda el primero de t'. ¿Sí? Primero de t'. Este es igual a quién? Esto es igual a, empezamos a evaluar nuevamente. En este caso sería el primero de por. ¿Quién es el primero de por? El primero de por vendría siendo el mismo. ¿Por qué? Porque es un terminal. El primero de un terminal es el mismo terminal. Entonces acá le colocamos por pi. Como no contiene epsilon, ¿verdad? Por no es epsilon. Entonces automáticamente descarto f y t'. ¿Sí? Si en dado caso por tuviera epsilon, voy con el primero de f. ¿Sí? Pero pues en este caso no. Seguimos. Pero t' tiene otra producción, que es epsilon. Entonces aquí esto me está indicando que pues, automáticamente le agregue epsilon al cálculo de primeros. Bien. El primero de f ya lo calculé, entonces yo ya terminé el cálculo de primeros. ¿Dudas hasta acá con respecto al cálculo de primeros? Bien, excelente. Gracias, Diego. Bien, entonces seguimos. En este caso vamos a paso 2, que acá será cálculo de siguientes. Bien, ahora toca calcular los siguientes, ¿verdad? Recordemos que en eso se basa el LL1, primeros y siguientes, ¿verdad? Entonces, empezamos. Primero que nada, tenemos que identificar nuestro símbolo inicial. Recordemos, toda gramática tiene su símbolo inicial, ¿verdad? Entonces, en este caso, el símbolo inicial de esta gramática es
perdón, esta gramática es E, ¿verdad? Entonces, el siguiente de E viene siendo dólar. Sí, eso dice la ley. Dice, colocar dólar en el símbolo inicial. Fin. Bien. Pero ojo, no es el único caso en donde va a aparecer eh, el símbolo inicial. Puedo en otra o en alguna otra producción puede aparecer el símbolo inicial. Vamos a ver. Aquí no está E, aquí tampoco, esto tampoco, aquí tampoco está E, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco y aquí tampoco. Bueno, entonces básicamente no está E. En este caso sí aplica que este es el siguiente D. Si en dado caso posiblemente aquí pudiera tener E, esta producción es típica, así. Aquí ya calculo nuevamente el siguiente D, pero pues en este caso no, esta gramática no es así. Bien, seguimos. Siguiente D, E'. Bueno, nos vamos a centrar, vamos a buscar dos formas. ¿Cuáles las dos formas que vamos a buscar? A produce alfa, B, beta o A produce alfa, B. Esas son las dos formas que vamos a buscar. Bien, aquí está E'. ¿Qué forma cumple E'? Esta producción, ¿la primera o la segunda? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? ¿La primera o la segunda? ¿Será que tiene esta forma de alfa de beta o tiene la forma alfa B? Segunda, alfa B, ¿verdad? Entonces, nos estamos centrando en E'. Entonces, ¿qué dice en la segunda? Dice que todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Sí? Entonces, aquí está diciendo todo el siguiente de E pasa al siguiente de E'. Quiere decir que el siguiente de E es dólar, el siguiente de E' será dólar, ¿verdad? Bien, eso es lo que dice la segunda ley, ¿verdad? Vamos a seguir. Esto fue en el caso de, en el caso de esta producción, pero tenemos que seguir buscando. Puede que aparezca E' en otra producción y está acá. Pregunta: ¿qué forma cumple esta producción? ¿La primera o la segunda forma? La primera, véanlo bien. Y aquí la respuesta es que no cumple con ninguna forma. ¿Por qué? A es, A es E', ¿sí? Ahí estamos bien. Alfa es más, ahí estamos bien. B es T', también estamos bien. Pero beta no puede ser E'. ¿Por qué? Porque E' es A. Beta no puede ser E'. Entonces, la clave está en que los extremos tienen que ser diferentes. A y beta. Aquí básicamente tendría esta producción, básicamente estaría cumpliendo esta forma. A produce alfa BA, ¿verdad? Y no.
yo necesito que los extremos sean diferentes. En este caso no se cumple, ¿verdad? En este caso no se cumple. Entonces, pues como no se cumple, procedemos a omitirlo en este punto, ¿sí? Porque pensemos, vayamos un poquito más adentro de la ley. Está bien, cumple esta forma. ¿Qué dice esta forma? Esta forma aplica para T', ¿sí? Para T, no para E'. Si yo quiero aplicar la primera forma para E', no aplica. ¿Por qué? Porque ahí sí necesitaría yo los extremos, ¿verdad? En este caso, pues, E' terminamos de evaluarlo. Seguimos. Bien. Vamos con el siguiente de T. En el siguiente de T, nuevamente, aquí está T. ¿Qué forma cumple? Ojo, estoy centrado en T, ¿sí? Ojo, el que ahora se está evaluando es T. ¿Qué forma cumple esto? Anteriormente era E', ahora es T. ¿Qué forma cumple esto? Primero o segundo. Aquí está T. Para esta forma, para evaluar T, esta gramática cumple con la primera forma. Para evaluar E', cumplía con la segunda, pero ahora para evaluar T cumple con la primera. ¿Por qué? A es E, alfa no existe, B es T y beta es E'. ¿Por qué? Porque necesito, o mejor dicho, porque B es T, está en medio. Entonces, ¿por qué necesito que esté en medio? Porque todo el primero de beta, sí, de beta, perdón, pasa al siguiente de B. Quiere decir, exceptuando epsilon, quiere decir, ¿quién es el primero de E'? Más epsilon, ¿sí? Pasa al siguiente de T, más epsilon. Pero como dijeron que todo menos epsilon, solo más. Y ese es el siguiente de T, ¿verdad? Entonces, va a depender de qué esté evaluando yo. Depender de de qué símbolo estoy evaluando. ¿Por qué? Cuando estaba evaluando E', a mí me servía que E' estuviera al tope. Y ahí, perdón, al tope. Y ahí sí aplicaba segunda ley. ¿Por qué? Porque el elemento de evaluar estaba al tope. Pero cuando estoy evaluando T, T no está al tope, está en medio. Entonces es esta forma. ¿Por qué? Porque hay alguien después de T, que es beta. Va a depender, ¿verdad? Alfa, por lo regular, alfa solo está para rellenar, ¿verdad? Alfa, en este caso, ¿quién es alfa? Si tuviéramos un epsilon aquí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Alfa es epsilon, pues, básicamente no es nadie. O sea, no es nadie. ¿Por qué? Porque va a depender, ¿verdad? Porque están en posición diferente, ¿verdad? En el caso de T, T está en medio de la producción. En el caso de E' está al final. Entonces, como está al final, cumple con la segunda forma. Como T está en medio, cumple con la primera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo digo que T voy a evaluarlo con la segunda ley, tendría que centrarme en alfa.
Pero la segunda ley, en este caso, perdón, la segunda forma es la tercera ley, en ningún momento menciona alfa, solo menciona a A y a B. Entonces, pues no lo puedo evaluar con eso, entonces tengo que evaluarlo con una forma diferente, en este caso es esta, la que entra a colación, beta, en este caso E'. ¿Sí? Vamos a seguir viendo este tema con esta producción, así que pues en transcurrir el ejemplo, pues nos vamos a dar cuenta que hay otra, en este caso, aplicación de este tema. Bien, el siguiente, en este caso, es más. Ahora bien, nuevamente, acá no cumple con esta forma. ¿Por qué? Nuevamente, E está en los extremos. Y pues automáticamente esto lo anula. ¿Por qué? Porque aquí sería A y A, pero necesito diferentes, A y beta. Y pues si nos damos cuenta, el resultado sería el mismo. Sería el primero de A, perdón, sí, el primero de E' pasa al siguiente de T. Y eso ya lo hicimos anteriormente, entonces sería redundante. Nuevamente esta producción queda descartada. Vamos a evaluar si tenemos otra T por acá y ya no hay otra T. Entonces queda descartado. Vamos con el siguiente de T'. Bien. Ah, perdón. Estoy haciendo algo y se me fue, perdón. En el primero de E' está epsilon, ¿ya se dieron cuenta? Quiere decir que esto puede llegar a ser así. ¿Por qué? Porque epsilon anula. Puede llegar a ser así. Entonces eso aplica también la tercera ley, que dice que si yo tengo esta forma, recordemos que les dije, cuando estoy evaluando T, cumplo con la primera forma, ¿verdad? Y la segunda ley dice, voy a borrar todo. Ahí está. Voy a centrar en la segunda forma. Y dice, como yo les dije que T cumplía con esta forma, ¿sí? Y dice, entonces, todo el primero de beta contiene epsilon. El primero de beta, ¿quién es? E'. ¿Quién es el primero de E'? Más epsilon. ¿Contiene epsilon? Sí. Entonces, asígnele el siguiente de A al siguiente de B. Es el siguiente de A, en este caso es dólar. Entonces, también en T va dólar. Listo. Entonces, a esta producción se le aplicaron dos leyes. Se le aplicó esta ley de que todo el primero de beta pasa al siguiente de B, pero también el siguiente de A se le asigna al siguiente de B. Entonces, por eso ahora tengo más dólar, ¿no? Porque se le aplicó dos leyes. Vamos con el siguiente. Ahora sí, nos toca el siguiente de T'. Vamos con el siguiente de T'. ¿Dónde está T'? T' está acá, ¿sí? Entonces, como T' está acá, entonces esto, como estoy evaluando T', la producción, o mejor dicho, el símbolo que está hasta el final, ¿quién le corresponde? Es esta forma. ¿Por qué? Porque estoy evaluando al que está en el tope, ¿verdad? A mí me interesa B, es decir, el que está en el tope. A mí no me interesa beta, me interesa B, ¿sí? El que está en el tope. Entonces, procedemos a evaluar la tercera ley. Y dice que cuando tengo la forma A produce
alfa B, que es esta forma, entonces todo el siguiente de A, asígneselo al siguiente de B. Todo el siguiente de T se lo voy a asignar al siguiente de T'. ¿Quién es el siguiente de T? Más dólar. Automáticamente le agrego más dólar. Bien. Acá nuevamente aparece T', pero nuevamente esto cae en que no cumple con ninguna ley. ¿Por qué? Porque tenemos los extremos iguales y yo necesito extremos diferentes. A y beta. Acá tengo A y A, por decirlo así, o beta y beta, lo cual no aplica. Bien, seguimos. Y bueno, luego si nos damos cuenta, T' no aparece en ningún lado. Entonces nos toca el siguiente de F. Bien. ¿Qué pasa con el siguiente de F? ¿Dónde está F? F está aquí. ¿Sí? Como, ojo, voy a evaluar F. F está en medio de la producción, o mejor dicho, no está al final. Como no está al final de la producción, quiere decir que es evaluado con la primera forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera forma evalúa B y aquí está F. ¿Sí? Estamos evaluando B. Y enfrente de B, por decirlo así, hay beta. Aquí F, enfrente hay T'. ¿Sí? Anteriormente yo estaba evaluando T', por ende tenía que usar la segunda forma, que es la producción que lo tiene hasta el tope, ¿verdad? En este caso, evalúo F, la que está en medio, es decir, la primera forma. Bien, dice lo siguiente. Esta ley dice, asígnele todo el primero de beta al siguiente de B, ¿sí? Entonces, todo el primero de beta, ¿quién es? Básicamente el primero de T'. ¿Quién es el primero de T'? Por dólar, perdón, por epsilon. Pero como la ley dice claramente que omita epsilon, pues solamente me quedo con por. Y ya. Nuevamente acá se aplica la tercera ley también, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. A produce alfa, B, beta. Sí, es esta forma. Habíamos acordado, como estoy evaluando B, es la primera forma. Perdón, como estoy evaluando F, es la primera forma. Sí, cumple. Y el primero de beta contiene epsilon. Vamos a ver quién es el primero de beta. En este caso, ¿quién es beta? Es T'. El primero de T' contiene epsilon. Sí, está aquí. Bueno, como contiene epsilon, entonces todo el siguiente de A se le asigna al siguiente de B. ¿Quién es el siguiente de A? ¿Quién es en este caso el siguiente de T? Entonces voy a traer el siguiente de T y se lo asigno al siguiente de F. En este caso, el siguiente de F es por más dólar, ¿verdad? Y pues, F vuelve a aparecer, sí, aquí aparece, pero nuevamente, esta forma no cumple ninguna. ¿Por qué? Porque es en los extremos son iguales, A y A, y yo busco A y beta o A y B. En este caso no aplica ninguna. Y me doy cuenta que he terminado de calcular los siguientes. Bien, eh, sé que esto es un poco confuso, complejo. ¿Dudas hasta acá? Vamos a ver ahí, me pueden ir colocando dudas. Permíteme un momento.
Bien. Eh, bueno, entonces, si nadie tiene ahí alguna duda, estos son los pasos para el LL1, ¿sí? Entonces, aquí en este caso ya tenemos el LL1 o parte del LL1 construido, que básicamente se centra únicamente en los primeros y en los siguientes, ¿sí? Bien, ¿ahora qué viene? Ahora viene la construcción de la tabla de análisis sintáctico. ¿Qué es la tabla de análisis sintáctico? Si ustedes nos recordamos la jerarquía de Chomsky, vamos a buscarla aquí de manera rápida. ¿Dónde está la jerarquía? Aquí está. Aquí está. Si nos recordamos de nuestro curso de lenguajes formales, eh, aquí tenemos en el tipo 3 los lenguajes regulares, básicamente las expresiones regulares. Que en este caso nos estábamos centrando en los autómatas finitos deterministas, los AFD. Y ahora estamos nosotros en gramáticas libres de contexto, que básicamente son las gramáticas LL y LR. ¿Y qué tipo de autómata responde a esto? Son los autómatas de pila. Por lo regular, el análisis sintáctico es un autómata de pila. Ese es su nombre como tal. Y para crear este autómata, se representa por medio de la tabla de análisis sintáctico. Entonces, nosotros vamos ahora así a crear el autómata de pila o la tabla de análisis sintáctico. Por lo regular no usamos ese nombre de autómata de pila, sino que comentamos que es una tabla de análisis sintáctico. Bien, ¿qué dice cómo construirlo? Para cada terminal A en el primero de A, es decir, nos vamos a centrar en los primeros, agregar A produce alfa a la tabla, perdón, a la matriz A, A. Si epsilon está en el primero de A, entonces para cada terminal B en el siguiente de A, agregar A produce alfa en la matriz A, B. Es decir, que pues cuando yo tengo un epsilon, ¿en dónde? En los primeros, me voy a ir a los siguientes. Bien, eh, seguimos. Si epsilon está en el primero de A y dólar se encuentra en el siguiente, agregar A produce alfa también al, a la matriz, ¿verdad? En la posición A, dólar. Bien, entonces, vamos a, vamos a crear la tabla. Para ello vamos a usar un Excel o una hoja de cálculo, mejor dicho. Aquí está. Y esta es la tabla. 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 Tabla LL1. Entonces, ¿qué estructura tiene las tablas LL? Porque las tablas LL tienen una estructura diferente a las tablas LR. Aquí nos vamos a tener símbolos. Aquí vamos a tener no terminales. No terminales. Y del otro lado vamos a tener símbolos de entrada.
¿Qué es un símbolo de entrada? De entrada, perdón, en este caso es num, id, más por, no tengo otro símbolo, entonces acá le voy a colocar dólar. Y estos son los símbolos de entrada. Ahí no le coloco símbolos de entrada. Ahí está. Estos son los símbolos de entrada. No son cadenas, son símbolos, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí tengo E, E', T, T' y F. Entonces, empezamos a evaluar qué es lo que decía. Nos centramos en los primeros. Bien. Vamos con el primero de E. Número. Vamos con el primero de número acá. E, número, ¿sí? E, número, ¿sí? Es la celda que estoy seleccionando, E, número. ¿Quién le voy a agregar? Dice la ley. Agregar A produce alfa, ¿sí? ¿Quién es A produce alfa? Bueno, ¿quién dio nacimiento a este primero? ¿Qué producción dio nacimiento? Pues únicamente tenemos esta, ¿sí? Para llegar a este número, dijimos, ¿quién es el primero de T? Básicamente centrados en esta producción. Y pues entonces acá le colocamos E. No sé si puedo, voy a buscar una flechita. E produce T, E'. ¿Sí? Y E. Ahí está. Eso es lo que estoy logrando evaluando con este. Vamos con el siguiente. E, ID. E, ID. Es esta producción. O es esta posición de la matriz. ¿Quién le agrego? ¿Quién dio nacimiento a ID? Pues fue la misma producción. Fue esta misma producción, ¿verdad? Entonces, le coloco acá esta misma producción y ya. He terminado en estos. Vamos con T. Aquí está T. Vamos T con número. Bien. T con número sería la posición. T con número. ¿Quién dio nacimiento a este número? Al primero de T. ¿Quién dio nacimiento al primero de T? Bueno, el que dio nacimiento al primero de T fue esta producción. T produce FT'. ¿Sí? Entonces, pues acá tenemos T produce FT'. ¿Sí? Y ya. Vamos con el siguiente. En este caso es ID. T con ID. ¿Quién dio nacimiento a esta producción? En este caso aquí estoy centrado, ¿verdad? T, ID. ¿Quién dio nacimiento a este primero? Pues fue la misma producción. T produce FT'. ¿Sí? Y aquí está. T produce FT'. Vamos con F. F produce F número. ¿Quién dio nacimiento al primero de que sea número? ¿Quién fue? ¿F produce número o F produce ID? ¿En qué producción fue cuando yo dije que el primero de F era número? Y hasta ahí creo que incluso les pregunté quién es el primero de número y ahí me pusieron el mismo terminal. Pero ¿quién dio nacimiento? ¿Esta? ¿La primera o la segunda producción? ¿Quién dio nacimiento a número? ¿Primera o segunda producción? Correcto, es la primera. Entonces, en F, número, F, número, que es el de aquí, se le asigna a quién. Básicamente se le va a asignar F produce número.
F produce lo que. Arriba, pues si se dan cuenta, fue la misma producción. Porque el primero de E es el primero de T y ahí se iba, ¿verdad? Básicamente. Pero fue hasta F en donde esto sí ya cambia. Vamos con ID. ¿Quién dio nacimiento a ID? ¿La primera o la segunda producción de F? ¿Esta producción o la segunda? ¿Quién dio nacimiento a que este primero sea ID? ¿Primera o segunda producción de F? Para este caso fue la segunda, ¿verdad? Porque pues obviamente aquí pues, estoy viendo, estoy evaluando ID. Nació de F produce ID. Entonces, acá sería F produce ID. Y si se dan cuenta, estoy cubriendo todas las producciones. Ya cubrí esta producción y ya cubrí estas producciones. Faltan las demás producciones. Bien. Vamos con los primeros de E'. Vamos con E' produce más o E' con más. Estamos acá. E' con más, ¿sí? Entonces, ¿qué procede acá? Vamos a ver quién dio nacimiento a más. La primera o la segunda producción de E'. Porque aquí tengo E' tiene dos producciones, más TE' o E' produce epsilon. Es correcto, la primera. Entonces acá tengo que colocar la primera producción. ¿Quién es la primera producción? E' produce más TE', ¿sí? Y ya. Vamos con el siguiente, que es E' con epsilon. Pero ojo, epsilon no existe aquí. Por eso les digo, epsilon no es un símbolo de entrada, ¿verdad? O sea, mucho ojo. Epsilon no, aquí nuevamente se visualiza lo que se decía en análisis léxico. Epsilon no pertenece a ningún lenguaje. Por eso acá nosotros no tenemos un símbolo con epsilon, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pertenece a ningún lenguaje. Bien. Entonces, ¿qué dice la ley? Si epsilon está en el primero de A, y es lo que está pasando, perdón, es la de arriba, perdón. Vamos a volverlo, vamos a borrarlo. Es este. Dice, si epsilon está en el primero de A, entonces para cada terminal B que está en el siguiente de A, quiere decir que como aquí no hay una posición de E', epsilon, ¿verdad? Porque eso es básicamente lo que estoy haciendo, ¿verdad? E, número, T, ID, F, ID, E', más, pero aquí no puedo decir E', epsilon, porque epsilon no existe, pero no puedo decir, bueno, como no existe, omito. No, tengo que hacer algo. Bueno, ¿qué es ese algo que voy a hacer? Me voy a ir a los siguientes. ¿Quién es el siguiente de E'? Dólar. Entonces voy a decir que E', dólar. ¿Sí? E', dólar. ¿Quién le voy a asignar? La producción, ahora sí, a la que está asociada a epsilon. ¿Quién es esa producción a la que está asociada a epsilon? E' produce epsilon. Entonces acá, E' produce, solo voy a traer un epsilon. E' produce epsilon. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como epsilon no pertenece al lenguaje y no está en los símbolos de entrada, entonces tomo prestado los siguientes. Vamos con T'. Bien.
T' con por. T' con por. Acá. ¿Sí? Como estoy con T' con por, ¿qué producción le pertenece? ¿O le corresponde? Pues es esta. T' produce por Ft'. Entonces estoy diciendo que T' produce por Ft'. Y ya. Bien. Vamos con el siguiente símbolo. Resulta está que el siguiente símbolo es T' con dólar, perdón, con epsilon. Como no tengo epsilon en símbolos de entrada, si nos damos cuenta, no existe, entonces tomo prestados los siguientes. ¿Los siguientes de quién? De T'. ¿Quién es el siguiente de T' más dólar? Entonces tengo más y dólar. Estos dos. ¿Quién le voy a colocar en estos dos? Le voy a colocar quién dio nacimiento a este epsilon. ¿Quién dio nacimiento a este epsilon? T' produce epsilon. ¿Verdad? T' produce epsilon. Y ya. Y he concluido la tabla de análisis sintáctico del LL1. Es esta. Y ya con base a esta tabla de análisis sintáctico, yo ya puedo deducir si una serie, una secuencia de tokens es válida o no, ¿verdad? Si lleva o no un orden, ¿verdad? Entonces, eso recibe otro nombre, pero pues en su momento ahorita lo que me interesa es saber si hay alguna duda. Dudas hasta acá con respecto al LL1. Bien, la usamos en el ejemplo. De hecho, la tercera ley es redundante, es esta. Es esta. Lo que dice es que si epsilon está en el primero y dólar está en el siguiente, pues también incluye a dólar, ¿verdad? Pero el libro lo hace solamente porque dólar es el delimitante. Dólar no es un símbolo de entrada, sino que es el delimitante. Lo toma como un caso especial, pero a la larga es lo mismo, ¿verdad? Si lo aplicamos acá en estos dos puntos, ¿verdad? Porque si pues no hubiéramos aplicado, básicamente estaríamos diciendo esto, ¿verdad? Dólar estuviera vacío, pero no. Es lo mismo, correcto, es lo mismo, solo que pues es un caso especial, pero por lo regular yo siempre lo uso de una vez en uno solo. Bien. ¿Dudas, preguntas? Entonces, bueno, esta es la tabla, este es el LL1. Lo que no estoy seguro es que si para el segundo parcial nos van a indicar que ya se incluye el LL1, porque el LL1 ya entraba anterior, normalmente, ¿verdad? Si incluyen, pues estaríamos evaluando léxico y este LL1, ¿verdad? Y ya no se quedaría únicamente en gramática, sino que estaríamos en LL1. Bueno, pero igual sí yo se los estaría confirmando para de regreso después de Semana Mayor. Bien, entonces como no hay dudas y tenemos tiempo todavía, vamos a usar la tabla. Porque para usar la tabla también hay un algoritmo. Porque aquí está la tabla únicamente. Pero también hay una forma de cómo usar la tabla, ¿verdad? Y eso se le conoce como análisis predictivo. El análisis predictivo pues se centra en coincidencia, pila, recordemos, estos son autómatas de pila, entrada y acción. Vamos a evaluar 1 más 2 por 3, ¿verdad? Que esto es lo que habíamos evaluado el último día de clase
con la gramática ambigua. Y esto debería de dar 7. Vamos a ver si el análisis sintáctico con esta tabla, y valga la redundancia, con esta gramática, responde a ese 7. Lo vamos a ver. Bien. Primero que nada, pues tenemos la entrada. La entrada es 1 más 2 por 3 y le agregamos un $, ¿sí? Como es, vamos a ver si se puede cambiar. ¿Será que se puede poner 175? Ah, bien, ahí está. Entonces, como es descendente, la pila empieza en el símbolo inicial, que es E, ¿verdad? Y le agregamos el $, ¿sí? ¿Por qué? Porque es descendente. Entonces, evaluamos el primer elemento de la entrada versus el primer elemento de la pila. E contra 1, ¿qué es? 1 en el contexto de gramatical de esta, valga la redundancia, esta gramática, ¿qué es? 1, ¿qué es? ¿Qué es 1? Es un número. Correcto, gracias Diego, es un número, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que E versus número. Por eso les digo, al análisis sintáctico no le interesa si es 1, 2, 3, lo que le interesa es un número, ¿verdad? E contra número. E contra número es acá. Estamos aquí. E contra número. ¿Qué dice E contra número? Dice que tenemos que emitir, ¿quién? E produce T E prima. ¿Sí? ¿Qué es eso de emitir? Básicamente lo que está diciendo es que sustituya, ¿sí? La E por T E prima. Copiamos la entrada, copiamos la pila y como me está diciendo que en lugar de E ahora voy a tener T E prima, bueno, ahora tengo T E prima. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Bien. Seguimos. Primer elemento de la pila versus primer elemento de la entrada. T versus número. T versus número. Está acá. T versus número. ¿Qué dice ahí? Dice emitir. T produce FT'. Emitir. Emitir. Arriba dice emitir. Ahí está. Emitir T produce FT'. Entonces, la entrada sigue igual. De la pila solo voy a sustituir T porque estoy diciendo que T produce FT', no que T E', ¿verdad? Entonces, en este caso la pila ya crece más y ahora tengo FT' E' en la pila. Vuelvo a comparar pila contra entrada. F versus número. F versus número está acá. F versus número. Entonces acá digo, emitir, ¿quién? F produce número. ¿Sí? ¿Alguien ya vio qué es esto? ¿Alguien ya se dio cuenta qué está pasando acá? En esta columna de acción. Bueno, si no lo han visto, igual lo vamos a hablar más adelante, pero pues aquí está pasando algo. Bien. Entonces dice, bueno, en lugar de F ahora va a haber número. Porque eso es lo que está diciendo, F produce número. ¿Sí? Ahora tengo, ojo, número versus número, pero número no es un terminal. Quiere decir que aquí es relacionar número.
Número versus número quiere decir que aquí está nuestra primera coincidencia. 1. Lo saco de la pila y lo saco de la entrada, ¿verdad? Se desaparece de la pila y también desaparece de la entrada, ¿sí? Ya, ya lo tengo. Bueno, entonces, ya tengo el 1. Ahora tengo T' contra más. T' contra más es este. Aquí dice que tengo que emitir T' produce epsilon. Para el que decía en su momento, creo que la pregunta, ¿cómo sé cuándo o cómo esto va a, como que es adivinando, perdón, no, va prediciendo, ¿verdad? Por eso es análisis predictivo y pues siempre lleva un símbolo de anticipación por el LL1. Eso estoy diciendo T versus entrada. ¿Por qué? Porque es el LL1. Aparte, si fuera un LL2, tendría que comparar T versus más y el número. Pero ahorita solo comparo contra 1, porque es LL1. Bien. T produce epsilon. Coincidencia es 1. Como T produce epsilon, quiere decir que pues anuló T'. Y así. Sigo. E' versus más. E' versus más K. Dice que voy a emitir ¿quién? E' produce más Te', ¿sí? Entonces, coincidencia es 1, en lugar de E', voy a tener más Te', ¿sí? Más Te', bajo la entrada. Más versus más no es un no terminal, no está aquí. Quiere decir que es relacionar más. ¿Qué quiere decir eso de relacionar? Uno más. Ahí está. Uno más. Y pues lo saco de la pila. ¿Sí? Saco de la pila. Y lo saco de la entrada. ¿Sí? Y ojo, aquí viene la multiplicación, ya vamos a hablar de ello. Pero aquí viene la multiplicación. Aquí estoy respetando la jerarquía, porque le estoy diciendo uno más, pero ahora viene T contra número. Y T contra número produce Ft'. Entonces ya vamos a ver ahorita de qué estoy hablando. Emitir Ft'. Todo esto se baja, solo que en lugar de T, ahora va Ft'. Luego viene uno más, perdón, F contra número, ¿sí? F contra número es F produce número. Entonces acá tengo que es emitir F produce número. Paso para acá. En lugar de F ahora voy a tener número. Y esto lo bajo. Luego tengo número versus número. Relacionar número. Ahora pasa el número para acá, que es 2. Esto se saca de la pila y esto también se saca de la entrada. Ahora viene T versus por T', perdón, T' versus por este. Y aquí en este punto empieza la multiplicación. Ya vamos a ver cómo se va manejando.
Pero cuando termina esta rama del árbol, voy a tener a 6. Y ahí sí le sumo 2. Bien, entonces acá dice emitir T' produce por Ft'. Se baja la coincidencia, se baja la pila y se sustituye T'. Ahora es por Ft'. ¿Sí? Y aquí es relacionar por. ¿Por qué es? Porque es por contra por. Entonces, bajo, lo saco de la pila y lo saco de la entrada. F contra número. F contra número está aquí. F produce número. Es emitir, F produce número. En lugar de F está número. En lugar de, bueno, aquí no hay nada. Número versus número es relacionar número. Aquí está 3. Saco de la pila número. Saco de la entrada ese número. Y si se dan cuenta, yo ya llegué al final. ¿Sí? Ya tengo acá el símbolo de dólar. Ya está listo. Ya no hay más entrada, pero todavía tengo pila. Entonces sigo operando. T contra dólar. T', perdón, contra dólar. Está aquí T' contra dólar. Dice emitir T' produce épsilon. Coincidencia ya está completa. Y dice que estoy emitiendo T' produce épsilon. Básicamente anulando T'. Seguimos. E' contra dólar. E' contra dólar es este. E' produce épsilon. Bueno, entonces aquí, perdón, aquí era emitir. Y aquí también era emitir. Bueno, aquí dice emitir. E' produce épsilon. Coincidencia sigue igual porque pues ya no hay nada que coincidir. Y dice que sustituya E' con épsilon. Y ya. Dólar versus dólar es aceptar. Y fue aceptado. Este tipo de autómata es lo que vieron en lenguajes, que es el autómata que acepta con pila vacía. Recordemos que hay dos autómatas de pila. El autómata de pila que acepta con pila vacía y el autómata de pila que acepta con estado de aceptación. Son dos. Este es el autómata que acepta con pila vacía. Entonces, no va a aceptar hasta que no vacíe la pila. Por eso es que, a pesar de que en este punto ya la cadena estaba completa con la coincidencia, tuve que hacer todavía o vaciar la pila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el autómata acepta con pila vacía. Y para finalizar, lo que yo les preguntaba, si alguien ya vio qué es esto. ¿Alguien me puede decir? No sé si alguien ya vio qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta columna de acción? ¿Qué representa? En lo que me preparo para mostrar qué representa. Vamos a ver. Esta columna representa los pasos para graficar el árbol. Aquí primero dice emitir E produce TE'. Luego dice de esa T produce FT'. Ah, bueno, FT'. Luego dice F produce número. Ah, bueno, aquí viene un número. Luego dice relacionar 1. Bueno, aquí podría relacionar 1, podríamos saberlo. Aquí es 1. T' produce épsilon. Ah, bueno, este es épsilon. Luego dice E produce E más, perdón, E' produce más TE'.
más T'. Relacionar más. Ah, bueno. Luego dice emitir Ft'. De acá. Ft'. Relacionar número. Perdón. F produce número. Relacionar número. Que en este caso es 2. Emitir por Ft'. Acá. Por Ft'. Relacionar por. Emitir F produce número. Relacionar número. En este caso es 3. Emitir T produce epsilon. Emitir E produce epsilon. Aceptar. Termina el árbol. Y eso es lo que hace. Este es el algoritmo para hacer el árbol. Paso a paso. Y si nos damos cuenta, viene aquí 1 más 2 por 3. Aquí ya son 6. Sube y cuando llega a esta producción, tengo 1 más 6, que es igual a 7. Entonces, la gramática está bien hecha. Como les dije, a más profundidad, más precedencia, ¿verdad? Y esto se cumple con esta gramática y ya lo podemos observar ya funcionando con la tabla de análisis sintáctico que trabajamos, que nació con el primeros y siguientes. Y eso es el LL1. Así trabaja un análisis sintáctico descendente. Bueno, el día jueves vamos a ver otro ejemplo un poco más complejo, ¿verdad? Que pues esté un poquito más elaborado. Obviamente no vamos a leer las leyes, porque las leyes ya las leímos. Nos vamos a dedicar únicamente a trabajar y vamos a hacer nuevamente también un análisis predictivo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda final. Si no, entonces quedamos así. Nos vemos el día jueves. Seguimos viendo LL1. Y pues cualquier duda, pues me pueden ir a hacer saber. Tengo pendientes unos correos, por cierto, que me mandaron, entonces no hay problema, no es que los esté omitiendo, no he tenido tiempo. Entonces, nos vemos el día jueves viendo el siguiente ejemplo de LL1. Feliz Inge.